La ética en el Antiguo Testamento. Principios éticos en la legislación mosaica. El Pentateuco contiene mucho material que abarca principios, leyes, mandamientos y normas de conducta para la humanidad. Trata del comienzo de las relaciones sociales, la lucha de los seres humanos el uno contra el otro y el intento de Dios de reglamentar tal comportamiento para beneficio de todos los demás. Así las cosas, los 5 primeros libros del Pentateuco establecen todos estos estatutos y mandamientos del Señor para que nuestro comportamiento el uno con el otro sea acorde a la voluntad divina. Principios antes de Moisés. Cuando miramos Génesis 1, 25 y 31, encontramos que Dios creó los cielos y la tierra, y al resumir lo que había hecho, vio Dios que esto era bueno. Sin embargo, en Génesis capítulo 3 aparece el relato de la desobediencia de Adán y Eva a los preceptos divinos y por consiguiente esa caída por la rebeldía en el cual ellos prefirieron escoger mejor la desobediencia a la obediencia. En días de Noé siguió la manifestación de maldad, Génesis 4:10, llegando al triste estado declarado en Génesis 6, del 5 al 6. Viendo que el mal había crecido tanto en el mundo, Dios decidió que el único camino era el de condenar este mal por medio de un diluvio que destruyó todo ser humano, excepto a Noé y a su familia. Encontramos entonces que sí hubo unas personas, en especial un líder, en el caso de Noé, que acató las disposiciones del Señor. Y cuando alguien obedece los preceptos divinos, Dios bendice, guarda y protege. Desde los días de Noé hasta Moisés hubo una serie de eventos con un significado moral. Miramos entonces la generosidad y el deseo de mantener buenas relaciones humanas. Miramos también la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra por la maldad que existía en los habitantes de aquellas ciudades. Miramos también la discordia en el hogar como fruto de la violación del ideal de monogamia de parte de Abraham. También encontramos las consecuencias del favoritismo de parte de los padres en la vida de Esaú y de Jacob. Observamos también la falta de amor entre los hermanos de José y su venta a los hombres de una caravana de los ismaelitas, donde se ilustra el rencor que puede caracterizar a los miembros de algunas familias. También podemos mirar la recompensa por ser fiel a las altas normas morales en el caso de José, cuando llega a casa de Potifar después de haber sido vendido por sus propios hermanos. Cuando miramos la legislación mosaica, los 10 mandamientos, encontramos una revelación moral y espiritual muy alta, digamos la más alta que el ser humano haya recibido hasta ese día. Los 10 mandamientos representan la cima más alta del Antiguo Testamento. Dios dio los mandamientos a un pueblo comprometido con Él desde el día en que salieron de Egipto para buscar la libertad. Éxodo 22. Entendamos también que aparte de los 10 mandamientos principales, encontramos una serie de mandamientos en todo el contexto bíblico, en los cuales los estudiosos deducen un promedio de 613 mandamientos, que son los que Dios ha establecido para que el pueblo tenga una conducta y un comportamiento acorde a los preceptos divinos. La ética en la poesía del Antiguo Testamento. Encontramos que los escritores se empeñaron en enfrentar los grandes problemas del día. Trataron de presentar verdades que eran parte de su convicción, basados en conceptos teológicos, tales como Dios es omnisciente, justo, misericordioso, protector y también nuestro guía. Proverbios 3:6, 15:3, 16:11, Eclesiastés 7:13. Dios pide del ser humano la confianza, la reverencia, la paciencia, la rectitud, el servicio y la consagración de sus riquezas. Las enseñanzas éticas y morales que aparecen en los libros poéticos, es importante analizarlos. Ejemplo, Job. Job nos muestra una pregunta: ¿para qué servir a Dios?
El temor es lo que motiva a algunos a servir, y esta fue la crítica de Satanás y de su explicación del por qué Job servía a Dios. Recordemos en Job 1.9 que Satanás señala que Job servía por recibir recompensas. Sin embargo, cuando analizamos el contexto bíblico de Job, él es el ejemplo de un hombre que sirve a Dios sin intereses personales. Algunos eruditos bíblicos sugieren 4 explicaciones del porqué del sufrimiento usando el libro de Job. Primero, que el mal viene como una prueba de carácter del hombre. Es decir, Dios establece pruebas, deja que las pruebas lleguen al hombre para mirar cuál es su comportamiento ante esta prueba, cuál es el carácter que él va a tener respecto de la adversidad. 2. El mal es un castigo por los pecados que el hombre ha cometido. Puede ser entonces que cuando el hombre desobedece al Señor, hay un castigo. Claro, lo encontramos en la Biblia. Siempre habrá un castigo para el que no obedece los designios del Señor. Entonces, el castigo como desobediencia a los preceptos divinos es una realidad en Job. 3. El mal es una manera de advertirle al hombre que está vacilando de su servicio. Una forma de llamar Dios al hombre es advertirle a través de una adversidad que su vida no está acorde a los propósitos de Dios. El llamado de Dios a un hombre para servir es una actitud que debe tomar de obediencia, no de desobediencia ni de vacilar el servir a Dios, porque debemos servirle por agradecimiento a lo que Él ha hecho. Y 4. El mal es un medio para alcanzar una relación más personal con Dios y una comprensión de sí mismo de parte del hombre. Para mí este punto 4 es uno de los más importantes. Cuando el mal, la adversidad, el problema viene al ser humano, en especial al creyente, es simplemente con el objeto de que alcance una relación mucho más íntima y personal con Dios. Cuando el hombre se enferma, entiende que hay alguien que lo puede sanar, y ese es Dios. Cuando alguien tiene escasez económica, debe entender que hay alguien que le puede proveer, y ese es Dios. Así cuando el mal viene a la vida del creyente, del cristiano, y éste confía en los preceptos y las promesas de Dios, será una persona que su actitud será siempre de fe hacia la voluntad divina de Dios, en el cual podrá cada día llenarlo de bendiciones, porque confía en este Dios tan grande y bueno que tenemos. Asimismo, entonces el hombre comprenderá, tendrá un conocimiento de sí y tendrá un conocimiento más íntimo de Dios. En el capítulo 31 de Job tenemos el modelo más alto de la moral. Ejemplo: vivir sin lujuria. Aprender a vivir sin esos comportamientos es algo que agrada a Dios. Decir la verdad. Cuando el hombre habla siempre con la verdad, agrada a Dios. Job no tomó algo ajeno, es decir, que no fuera de él. Es decir, nos muestra a un hombre transparente, honesto. Y esto agrada a Dios. Una actitud benévola hacia los esclavos. Así de que cuando el amo trata bien a los esclavos, cuando el patrón trata bien a su empleado, cuando el que tiene autoridad trata bien al que es subordinado, Dios lo bendice. Job estuvo libre de codicia. Aunque tenía mucho dinero, en su corazón no había codicia por tener más y más. Y eso agrada a Dios. Job no participó en idolatría. Job era un hombre creyente en un Dios que es espíritu, y creyó siempre en sus promesas, en su voluntad y en su poder. Y no decidió ir a adorar otros dioses o a otros ídolos. Siempre esperó en Dios, y Dios lo bendijo el doble. No tuvo espíritu de venganza. Aunque teniendo todo, aunque siendo muy rico, perdió hasta su familia, sus bienes y todo lo que tenía, jamás tuvo un espíritu de venganza, sino al contrario, de paz, de amor y de fe en Dios, su Creador y su Dador.
Job llega a reconocer que si ha pecado, su pecado era el orgullo. Tuvo que confesarlo y callarse delante de Dios. Mire hasta dónde pudo Job analizar su propia conducta, pensando en que quizás tenía algo de orgullo en su corazón. Y Dios lo bendijo. La lección de este libro es que uno puede vivir encima de filosofías predominantes que nos pueden rodear, filosofías que en este mundo nos tratan de encerrar. Uno puede vivir una vida moral en medio de todos los que siguen otras normas. El énfasis ético de los profetas. La legislación mosaica tenía el propósito de ser guía para la nación en su relación con Dios y con los vecinos. Durante el periodo de los jueces, que se conoce como el periodo oscuro de los israelitas, el pueblo tuvo que luchar fuertemente por seguir fielmente a Jehová. Esas tribulaciones traían el arrepentimiento por el pecado, el perdón y la restauración a la relación con Dios, y la alegría del pueblo completaba el ciclo. Samuel, por ejemplo, fue juez, sacerdote y profeta. A él se le veía como una persona que trataba de preservar el estado antiguo de la nación de Israel sin tener rey. Pero los israelitas estaban pidiendo rey y al fin Samuel se sujetó a los deseos de la mayoría y fue establecido un gobierno central. Esto para concretar que toda institución, todo gobierno, todo proceso tiene unas normas, tiene unos preceptos, para que haya un orden y haya un control, y no haya un desorden dentro de la conducta del hombre, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Una nación, un país sin gobierno, un país sin normas, un país sin estatutos, viene a ser un caos. Por eso cuando encontramos en la palabra de Dios orden a través de los mandamientos y estatutos, es para que la conducta del hombre sea acorde a quien las ha establecido y sea acorde a los que están siendo gobernados. Un país con normas y con obediencia a las normas es un país que tiene paz, es un país que tiene un orden. Por eso es importante entender que el énfasis de la ética a través de los profetas fue que Dios llamaba a su pueblo a una obediencia. Cuando leemos los profetas mayores y menores que Dios utilizó en la antigüedad, fue con el objeto de restablecer el orden espiritual, el orden moral, el orden familiar, el orden religioso, el orden social, el orden militar, el orden del gobierno. Recordemos entonces que Israel siempre fue y ha sido una nación rebelde. Dios llamó de diferentes formas a este pueblo para que tuvieran un reencuentro con el Señor. Sin embargo, cuando miramos todo el Antiguo Testamento, encontramos desobediencia del pueblo. Dios estableció que su pueblo jamás se contaminara con los dioses de otros pueblos, que jamás fueran a adorarles, que jamás fueran a seguirles. Pero cuando miramos la conducta de los hombres de Dios, todos desobedecieron al Señor. Todos se fueron en contravía de los preceptos divinos, y esto trajo como consecuencia que Dios desechara a su pueblo, trajera plagas, trajera castigos, porque no obedecían los preceptos del Señor. Por eso es importante que la normatividad, en especial las normas espirituales, que nos trae hoy el Espíritu Santo a nuestro corazón cuando le creemos, cuando nos sujetamos, eso trae bendición, trae paz, trae alegría, trae una obediencia que a Dios le agrada, y por eso entonces vienen las bendiciones del Dios Todopoderoso en cada uno de nosotros.